En 1966, una pareja desesperada se encontró cara a cara con una criatura alada de 2 metros, con ojos rojos que iluminaban la noche de Point Pleasant, Virginia Occidental. Aquella figura, conocida como el hombre polilla, no era simplemente una leyenda local, era un presagio de calamidades, un aviso de que algo oscuro acechaba en las sombras. Esa noche, el aire estaba impregnado de tensión, y el eco de sus aullidos resonaba en los corazones de quienes se atrevían a acercarse al bosque. Los avistamientos se multiplicaron. Testigos aseguraban haber sentido una presencia inquietante, como si el hombre polilla estuviera observando cada movimiento, cada susurro. Pero lo que comenzó como un simple temor pronto se transformó en una pesadilla colectiva. En 1967, el Puente Silver, una estructura esencial para la comunidad, colapsó repentinamente, llevándose consigo a 46 almas que cruzaban en ese trágico momento. La tragedia dejó una estela de preguntas y lamentos, y la conexión entre el hombre polilla y el desastre se volvió innegable. ¿Era este ser alado un mensajero de la muerte? ¿Un símbolo de advertencia que la gente había ignorado? Lo que hace que la historia del hombre polilla sea tan emblemática no es solo su apariencia aterradora, sino su relación con un evento real que sacudió a toda una comunidad. Point Pleasant se vio envuelta en una ola de festivales y celebraciones, rindiendo homenaje a esta criatura que, para algunos, era un mito, pero para otros, un recordatorio escalofriante de lo que puede acechar en la oscuridad. La cultura popular se adueñó de su figura, transformando el miedo en fascinación, y el hombre polilla se convirtió en un ícono del horror moderno. Pero, ¿quién es realmente el hombre polilla? ¿De dónde proviene? Mientras los relatos se entrelazan con la realidad, la línea entre el mito y la verdad se vuelve cada vez más difusa. En este video exploraremos los avistamientos, las conexiones trágicas y la evolución de una leyenda que ha perdurado a través de las décadas. Prepárense para adentrarse en la oscuridad y descubrir qué secretos esconde el hombre polilla de Point Pleasant. ¿Te gustó lo que estás escuchando? Entonces suscríbete al canal y dale like, y dime en los comentarios, ¿conocías esta historia? ¿Qué te llamó más la atención? Los avistamientos del hombre polilla comenzaron a resonar por toda Point Pleasant, como un eco que se negaba a desvanecerse. Cada relato traía consigo una mezcla de temor y fascinación. Las historias se deslizaron de boca en boca, alimentando la curiosidad de los valientes y el pavor de los temerosos. Era común ver a grupos de jóvenes aventureros adentrándose en el bosque al caer la noche, con linternas en mano y corazones palpitantes, dispuestos a buscar a la misteriosa criatura. Algunos testigos afirmaban que el hombre polilla no solo era un ser físico, sino una manifestación de las ansiedades colectivas de una comunidad que había vivido tiempos difíciles. En medio de la Guerra Fría, con el miedo latente a lo desconocido y la inestabilidad política, el ser alado se convirtió en un símbolo de lo que acechaba en la penumbra. ¿Era el hombre polilla un reflejo de nuestros propios temores? ¿Una sombra que se alimentaba de nuestras inseguridades? Las primeras descripciones variaban, pero todos coincidían en un punto. Sus ojos rojos, brillantes como faros en la oscuridad, eran imposibles de olvidar. Algunos incluso aseguraban haber sentido su mirada penetrante, como si la criatura pudiera ver a través de sus almas. Los relatos se tornaron más elaborados, y pronto el hombre polilla se convirtió en un tema recurrente en las reuniones familiares, en los bares y en las esquinas de las calles. Su figura alada se transformó en una leyenda viva, capaz de unir a la comunidad en torno a un miedo compartido. Sin embargo, la tragedia del colapso del Puente Silver trajo consigo un nuevo nivel de angustia, el horror de la caída, el grito de desesperación de quienes perdieron a sus seres queridos, se entrelazó con la imagen del hombre polilla. Muchos comenzaron a ver al ser como un presagio de la desgracia, un aviso que había sido ignorado. La conexión se hizo tan palpable que algunos afirmaron haberlo visto en el cielo la noche anterior al desastre, surcando las nubes como un mal agüero.
El año siguiente, en un intento de sanar las heridas, la ciudad organizó un festival en honor al hombre polilla. Lo que comenzó como un tributo a aquellos que habían perdido la vida en el colapso se transformó en una celebración de la cultura local. La gente se disfrazaba de la criatura, se contaban historias y las luces brillantes iluminaban la noche, en un intento de ahuyentar la oscuridad que había caído sobre ellos. El festival atrajo a curiosos de todas partes, convirtiendo a Point Pleasant en un destino de culto. La figura del hombre polilla, que antes era sinónimo de miedo, ahora se llenaba de un aura mística. A medida que el tiempo pasaba, la leyenda del hombre polilla se solidificaba en la cultura popular. Libros, películas y documentales comenzaron a explorar su historia, cada uno reinterpretando los sucesos de 1966 y 1967 a su manera. Algunos lo presentaban como un héroe trágico, mientras que otros lo convertían en el villano aterrador que siempre había sido. La dualidad de su existencia reflejaba la complejidad de nuestras propias emociones, el amor y la pérdida, la esperanza y el miedo. Aún así, las preguntas persistían. ¿Era el hombre polilla un ser sobrenatural o un producto de la psique colectiva de una comunidad traumatizada? Podría ser que, en nuestra búsqueda de respuestas, estábamos dando vida a un mito que se alimentaba de nuestras propias historias y temores. Mientras nos adentramos en la investigación de este enigma, lo que queda claro es que el hombre polilla se ha convertido en algo más que una simple leyenda. Es un espejo que refleja las sombras que habitamos y las luces que buscamos. Las historias sobre el hombre polilla continuaron floreciendo en Point Pleasant, alimentadas por la curiosidad y la necesidad de entender lo inexplicable. Las noches se llenaban de rumores, y cada rincón de la ciudad parecía susurrar relatos sobre encuentros cercanos con la criatura alada. Algunos decían haberlo visto volar bajo la luz de la luna, sus alas extendidas como un manto oscuro que cubría el cielo. Otros afirmaban haber sentido un escalofrío recorrer su espalda al cruzar el puente, como si la presencia del hombre polilla los estuviera observando desde las sombras. Con el paso de los años, el festival en honor al hombre polilla se convirtió en una tradición que atrajo a visitantes de todo el país. Las calles de Point Pleasant se llenaban de luces brillantes y coloridos disfraces, y la atmósfera festiva ocultaba, al menos por un momento, el dolor de la tragedia. Durante el festival se celebraban concursos de relatos de terror, donde los habitantes compartían sus propias experiencias y teorías sobre la criatura. Las leyendas se entrelazaban, creando una rica tapestria de narrativas que unían a la comunidad en su deseo de comprender lo desconocido. Sin embargo, no todos veían al hombre polilla como un símbolo de unidad. Algunos, escépticos por naturaleza, advertían sobre el peligro de glorificar a un ser que había sido vinculado con la tragedia. Se preguntaban si, al celebrar la figura del hombre polilla, estábamos, de alguna manera, atrayendo su atención nuevamente. Las conversaciones en las cafeterías locales a menudo giraban en torno a este tema. Algunos afirmaban que era solo un mito, mientras que otros sostenían que había algo más en juego, algo que no se podía ver a simple vista. Una noche de otoño, un grupo de amigos decidió aventurarse en el bosque, impulsados por la emoción del festival y el deseo de vivir su propia experiencia con el hombre polilla. Con linternas en mano y una grabadora para documentar su búsqueda, se adentraron en la espesura de los árboles, riendo y bromeando para ahuyentar el miedo que comenzaba a invadirlos. Cada crujido de las ramas y susurro del viento parecía intensificar su expectativa. Sería esa la noche en que se encontrarían cara a cara con la leyenda. Mientras avanzaban, el ambiente se tornó inquietante. La luna, oculta tras nubes espesas, parecía apagar la luz que iluminaba su camino. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, proveniente de un sendero cercano. Los amigos se detuvieron, congelados por el terror. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia el origen del sonido, solo para encontrar a un joven temblando, con los ojos desorbitados. «Lo vi», balbuceó. «Lo vi volar sobre mí. Sus ojos eran como fuego».
El grupo, dividido entre la incredulidad y el pánico, decidió regresar a la seguridad del pueblo, pero, en su camino de vuelta, comenzaron a notar que un extraño silencio había caído sobre el bosque. Los sonidos de la naturaleza que antes llenaban el aire habían desaparecido. Era como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando algo que no podían comprender. Fue entonces cuando, en la penumbra, vieron una figura alada surcar el cielo, sus ojos rojos brillando intensamente. El miedo se apoderó de ellos, y comenzaron a correr sin rumbo, la adrenalina bombeando en sus venas. Al llegar a la ciudad, la euforia del festival contrastaba dramáticamente con la angustia que llevaban dentro. Se reunieron con otros asistentes, compartiendo su experiencia mientras la música sonaba y la gente bailaba. La atmósfera festiva parecía ajena a lo que ellos habían presenciado, y en ese momento comprendieron que la leyenda del hombre polilla no solo era un cuento, sino una experiencia que desafiaba la lógica. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. La grabación del encuentro, aunque entrecortada y temblorosa, se volvió viral en las redes sociales. Los medios locales se hicieron eco de su historia, y pronto la atención se centró nuevamente en Point Pleasant. Los avistamientos aumentaron, las teorías conspirativas florecieron y la comunidad se vio atrapada en un ciclo interminable de miedo y fascinación. La figura del hombre polilla había resurgido, y con ella las viejas heridas comenzaron a abrirse de nuevo. Mientras tanto, en el fondo de mi ser, sentía que había algo más en juego. El hombre polilla, con su mística y su sombra, parecía estar susurrando secretos a aquellos dispuestos a escuchar. ¿Qué era realmente? ¿Un presagio? ¿Un protector? ¿O simplemente un eco de nuestras propias ansiedades? La búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión. Y la búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión. Y mis amigos, inicialmente escépticos, pronto se dejaron llevar por la marea de rumores y relatos. Cada conversación en la cafetería local se transformaba en un intercambio de teorías sobre el hombre polilla, y los ecos de nuestras propias experiencias parecían resonar con la historia colectiva de Point Pleasant. La figura alada, que antes era un mito distante, ahora se convertía en una presencia tangible en nuestras vidas, como un espectro que acechaba en las sombras de nuestros pensamientos. Era común ver a grupos de curiosos adentrándose en el bosque, al caer la noche, armados con linternas y cámaras, esperando captar una imagen que pudiera ser la prueba irrefutable de la existencia del hombre polilla. Las redes sociales estaban inundadas de fotos borrosas y testimonios de avistamientos, cada uno más dramático que el anterior. La leyenda se alimentaba de la imaginación colectiva, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La atmósfera en Point Pleasant era electrizante, pero también había una sensación de peligro latente que no podía ignorarse. El festival anual, que antes era una celebración de la vida y la comunidad, se había transformado en un espectáculo sombrío. Mientras las familias disfrutaban de juegos, comida y música, un grupo de jóvenes se retiraba a un lado, murmurando sobre el hombre polilla y las tragedias del pasado. Era como si la criatura se hubiera convertido en un símbolo de una verdad ineludible. Lo desconocido puede ser aterrador, y el dolor no siempre se puede olvidar. Una noche, impulsado por la curiosidad y la necesidad de respuestas, decidí regresar al bosque, esta vez solo. La luna llena iluminaba el camino y el aire estaba impregnado de un silencio inquietante. Caminé hacia el lugar donde había visto la figura alada, sintiendo que cada paso me acercaba a una revelación. Mis pensamientos estaban llenos de preguntas. ¿Por qué aparecía el hombre polilla? ¿Era un mensajero de advertencia o un ser que se alimentaba del miedo? Mientras me adentraba en la espesura, el aire se volvió denso y opresivo. De repente, un sonido similar a un aleteo resonó entre los árboles y mi corazón se detuvo. Miré hacia arriba y allí estaba, la figura oscura, con sus ojos rojos brillando como dos brasas en la oscuridad. No podía moverme, atrapado entre el asombro y el terror. Era como si el tiempo se detuviera
Y en ese instante comprendí que el hombre polilla no era solo una criatura. Era un reflejo de nuestras propias ansiedades, de nuestros miedos más profundos. En ese momento, un pensamiento me atravesó. Tal vez el hombre polilla no era un ser maligno, sino un guardián de los secretos de Point Pleasant, una manifestación de las tragedias que habían marcado a la comunidad. Su aparición no era solo una advertencia de lo que podría venir, sino una llamada a la reflexión sobre lo que ya había sucedido. Podíamos, como comunidad, aprender de nuestro pasado en lugar de temerlo. Con esta revelación en mente, retrocedí lentamente, sintiendo que la criatura me observaba. No era el momento de confrontar lo desconocido, sino de entenderlo. Al regresar al pueblo, la atmósfera había cambiado. La gente parecía más consciente de lo que la leyenda representaba. Las historias de avistamientos, aunque aterradoras, también comenzaron a ser vistas como oportunidades para unir a la comunidad en la búsqueda de respuestas. Los festivales se convirtieron en espacios de diálogo, donde se discutía no solo la figura del hombre polilla, sino también cómo los traumas del pasado seguían afectando a las nuevas generaciones. Empezamos a escuchar historias de aquellos que habían sobrevivido al colapso del puente Silver, y la conexión entre el hombre polilla y la tragedia se volvió aún más palpable. La figura alada se convirtió en un símbolo de la resiliencia del pueblo, un recordatorio de que, aunque el miedo puede ser paralizante, la comunidad tiene el poder de enfrentarlo y transformarlo. Poco a poco, el hombre polilla dejó de ser solo un mito. Se convirtió en un catalizador para la sanación, un vínculo que unía a las personas en torno a una historia compartida. La leyenda, que una vez había traído miedo, ahora ofrecía la posibilidad de redención y esperanza. En Point Pleasant, comenzamos a comprender que, aunque el pasado nunca se puede borrar, siempre hay espacio para la renovación y la unidad. Conforme os meses foram passando, a lenda do hombre polilla transformou-se em um elemento vital da identidade de Point Pleasant. O festival anual, que antes era apenas uma celebração da colheita e das tradições locais, agora incorporava elementos que refletiam a dualidade entre o medo e a esperança. As barracas de comida exalavam aromas de pratos típicos, enquanto os visitantes se reuniam para ouvir contos sobre avistamentos e sobreviventes do colapso do Puente Silver. As noites do festival eram especialmente mágicas. As luzes brilhantes e as risadas das crianças contrastavam com as sombras que se estendiam no bosque. Era um momento em que a comunidade se unia para lembrar não só as perdas, mas também a força de se reerguer. A figura do hombre polilla, uma vez temida, agora era vista como um guardião dos segredos do passado, um símbolo de que as cicatrizes podem, sim, ser curadas. Um grupo de jovens decidiu criar um projeto artístico inspirado na criatura, uma instalação que refletia as emoções que o hombre polilla despertava. Com papel, tinta e uma boa dose de criatividade, construíram um grande mural no centro da cidade que retratava a figura alada envolta em luz e sombra, simbolizando a luta entre o medo e a esperança. O mural se tornou um ponto de encontro, onde as pessoas podiam expressar seus sentimentos sobre a tragédia e a resiliência da comunidade. As histórias começaram a fluir, e os moradores, antes reticentes, se sentiam mais à vontade para compartilhar suas experiências. Uma senhora idosa, que havia perdido um filho no colapso do puente, contou como, após a tragédia, seus vizinhos se uniram para apoiar uns aos outros. O hombre polilla sempre esteve conosco, mesmo quando não o víamos. Ele é o que nos lembra que, apesar do medo, devemos continuar a viver e a amar, disse ela com lágrimas nos olhos. Inspirada por essas narrativas, uma jovem escritora local decidiu compilar um livro que documentasse os relatos da comunidade. Enquanto coletava as histórias, percebeu que cada uma delas, mesmo as mais sombrias, continha um fio de esperança. O hombre polilla, assim, não era apenas uma criatura mítica, mas um reflexo das lutas e triunfos de todos aqueles que chamavam Point Pleasant de lar. À medida que o festival se aproximava, a cidade se preparava para uma celebração como nunca. Antes,
Cada esquina estava decorada com lanternas que simbolizavam luz na escuridão e os moradores se esforçavam para criar um ambiente acolhedor e festivo. Durante o evento principal, uma peça teatral inspirada na lenda do Hombre Polilla foi encenada, onde os atores interpretavam tanto a criatura quanto as pessoas que viviam em seu entorno, explorando a relação entre o medo e a coragem. Na noite do festival, enquanto o céu se iluminava com fogos de artifício, uma figura alada foi avistada entre as árvores. As pessoas pararam e um silêncio reverente se espalhou pela multidão. Eu não pude deixar de sentir uma onda de emoção, pois percebi que, independentemente do que a figura representasse, ela havia se tornado parte de nossa história coletiva. O Hombre Polilla não era apenas um símbolo de tragédia, mas também de união e esperança. Naquele momento, compreendi que, embora a dor nunca desaparecesse completamente, o poder da comunidade e a capacidade de transformar o medo em algo belo e significativo eram o verdadeiro legado do Hombre Polilla. A criatura, com seus olhos vermelhos, agora era vista como um farol que guiava Point Pleasant em direção a um futuro mais luminoso. Uma nova era havia começado, onde o passado e o presente coexistiam em harmonia, e onde a história de cada um se entrelaçava na tapeçaria rica e complexa da vida. À medida que o festival avançava, a atmosfera se tornava cada vez mais envolvente. As vozes alegres das crianças misturavam-se com os sons da música folk, que ecoava pelas ruas, enquanto as famílias se reuniam para compartilhar refeições e risadas. Havia um sentimento palpável de união, um laço que transcendia o medo que antes dominava a narrativa do Hombre Polilla. No centro da cidade, o mural que os jovens haviam criado se tornou uma verdadeira obra-prima. As cores vibrantes representavam não apenas a criatura alada, mas também as emoções da comunidade. Cada pincelada contava uma história de luta, perda e, mais importante, esperança. As pessoas paravam para admirar a arte, tocando as paredes como se quisessem absorver a energia que emanava dela. Era um monumento ao que haviam superado e ao que ainda estavam construindo juntos. Durante o festival, o grupo teatral que encenou a peça sobre o Hombre Polilla não apenas reconstituiu os eventos trágicos, mas também destacou os momentos de coragem e solidariedade que surgiram a partir da dor. As atuações foram emocionantes, e o público envolvido parecia viver cada cena como se fosse parte de sua própria história. Quando as luzes se apagaram e os atores se reuniram para o aplauso, a multidão irrompeu em gritos de alegria, celebrando não apenas a peça, mas a resiliência de sua comunidade. Mas a noite ainda guardava surpresas. Enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu, um grupo de adolescentes decidiu fazer uma pequena excursão até a antiga área da fábrica de moinhos, onde muitos diziam que o Hombre Polilla tinha sido visto pela primeira vez. O local, agora coberto de vegetação, tinha um ar de mistério que atraía aqueles que desejavam confrontar suas ansiedades e medos. Com lanternas em mãos, seguimos pelo caminho estreito, rindo e trocando histórias sobre avistamentos e lendas urbanas. O clima era de aventura, e à medida que avançávamos, a sensação de que o Hombre Polilla poderia estar nos observando tornava tudo mais eletrizante. Havia um entendimento tácito de que, independentemente do que encontrássemos, estávamos juntos nessa jornada. Ao chegarmos à antiga fábrica, a luz de nossas lanternas iluminou as paredes cobertas de grafites que contavam suas próprias histórias de superação e comunidade. Parados em frente ao que um dia foi a entrada principal, ouvimos um ruído vindo do fundo do bosque. Um sussurro, quase como um chamado. O coração disparou, e por um momento todos nós ficamos em silêncio. O medo que uma vez sentimos em relação ao Hombre Polilla agora se misturava com a curiosidade e a excitação. O que poderia ser? Um animal? Um eco de nosso próprio passado? Sem pensar duas vezes, decidimos investigar. A cada passo, a conexão entre nós se fortalecia. O que antes era um símbolo de tragédia, agora se tornava um convite à descoberta. Ao chegarmos mais perto da fonte do som, encontramos um grupo de corujas empoleiradas em uma árvore. Elas nos olharam com curiosidade e, nesse instante, um sentimento de alívio nos envolveu.
O verdadeiro medo não estava no desconhecido, mas na maneira como permitimos que ele nos separasse. Voltamos ao festival com novas histórias para compartilhar, e a atmosfera de camaradagem se intensificou. O Hombre Polilla, que antes era uma figura de terror, agora se transformava em um símbolo de curiosidade e exploração. Juntos, aprendemos que os medos podem ser superados quando enfrentados com unidade e amor. A noite continuou com danças e celebrações, e enquanto olhava ao redor, percebi que a verdadeira essência daquele evento não era apenas sobre recordar o passado, mas sobre a capacidade de criar um futuro juntos. A figura do Hombre Polilla, com seus olhos vermelhos, agora nos observava como se dissesse que, apesar dos desafios, a luz sempre encontraria um caminho para brilhar. A história de Point Pleasant estava longe de terminar. Ela estava apenas começando a se desdobrar de maneiras que nunca havíamos imaginado. À medida que a noite avançava, o festival em Point Pleasant pulsava com uma energia vibrante. As pessoas dançavam em círculos, rindo e compartilhando histórias que pareciam se entrelaçar com a lenda do Hombre Polilla. Era como se cada risada e cada passo ecoassem uma nova narrativa, uma nova forma de enfrentar o passado e moldar o futuro. O medo, que uma vez dominou a cidade, agora se transformava em um lugar de união e resiliência. Enquanto observava a cena, lembrei-me de como as lendas têm o poder de moldar não apenas o imaginário coletivo, mas também os laços que unem uma comunidade. O Hombre Polilla, uma figura que antes era temida, agora se tornava um símbolo de superação, um testemunho de como as pessoas podem se unir diante da adversidade. As vozes das crianças, os risos dos adultos e as canções que ecoavam pareciam dançar ao ritmo de um renascimento. Decidimos que era hora de compartilhar nossa aventura na antiga fábrica. Reunimos um pequeno grupo de amigos e, com a adrenalina ainda correndo em nossas veias, começamos a contar sobre a nossa expedição até o coração do bosque. Nossas histórias eram entremeadas com risadas nervosas e olhares cúmplices, enquanto os mais velhos ouviam atentamente, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça, que eles mesmos conheciam muito bem. O Homem Polilla, com seus olhos vermelhos e suas asas imensas, não era mais um monstro. Era um espírito que observava, aguardando que a comunidade se unisse para enfrentar seus próprios medos. A noite avançou, e o céu se iluminou com as cores, vibrantes dos fogos de artifício. Olhando para cima, vi as centelhas dançando no ar e me lembrei das histórias de esperança e renovação que sempre foram contadas em torno das fogueiras. O festival não era apenas uma comemoração, era uma celebração da vida, uma afirmação de que, mesmo após a tragédia, havia espaço para o amor e a alegria. Numa das barracas, um grupo de artistas locais fez uma performance sobre a lenda do Hombre Polilla, mas desta vez com uma reviravolta. Em vez de apresentar o terror que a figura evocava, eles mostraram como a comunidade havia se reunido após a tragédia, como cada um se tornara um farol de luz em tempos de escuridão. Aplaudi com entusiasmo, sentindo a conexão entre passado e presente, entre dor e cura. Era uma representação do que realmente significava ser parte de Point Pleasant. Naquela noite, o clima estava cheio de promessas. As pessoas começaram a se reunir ao redor da fogueira, onde um contador de histórias começou a narrar contos que mesclavam realidade e fantasia. Ele falava do Hombre Polilla como um guardião da cidade, um espírito que, apesar de sua aparência assustadora, protegia aqueles que o respeitavam e enfrentavam seus próprios medos. As crianças se sentaram em círculo, com os olhos brilhando de curiosidade, enquanto os adultos ouviam atentamente, como se estivessem redescobrindo as lições que a vida havia ensinado. Enquanto a fogueira crepitava e as chamas dançavam, percebi que a história de Point Pleasant não era apenas sobre o que aconteceu em 1966, mas sobre como isso moldou a comunidade. O que poderia ter sido um símbolo de desespero se transformou em uma narrativa de esperança. A cada ano o festival crescia, atraindo mais visitantes, mas também lembrando a todos sobre a importância da união, da memória e da celebração da vida. A noite terminou com um sentimento de realização. O Hombre Polilla, uma vez uma sombra que pairava sobre nós,
agora era parte de algo maior. Lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras, sempre há uma luz para guiar o caminho. Assim, com corações cheios e sorrisos nos rostos, voltamos para casa, sabendo que a verdadeira essência de nossa história estava apenas começando a se desdobrar. Point Pleasant não era apenas uma cidade, era um lar, um lugar onde cada lenda se entrelaçava com a vida, criando un tecido rico de amor, esperanza y resiliencia. La mañana después del festival amaneció con un aire fresco y renovador. El sol brillaba sobre Point Pleasant, iluminando cada rincón de la ciudad, y parecía que hasta el hombre polilla había decidido tomarse un descanso. Caminando por las calles, podía sentir la energía de la noche anterior aún presente. Las risas y las historias compartidas habían dejado una huella profunda en el corazón de todos. Mientras paseaba, noté que muchos de mis vecinos estaban comenzando a limpiar y desmantelar los restos del festival. Había un sentido de comunidad palpable, como si todos estuvieran dispuestos a ayudar a los demás, a compartir el peso de la labor. Me uní a ellos, recogiendo algunos de los adornos y desechos que habían quedado atrás, y no pude evitar sentirme agradecido por la conexión que habíamos forjado en esas pocas horas. En un rincón de la plaza, vi a don Manuel, un anciano que había vivido en Point Pleasant toda su vida. Conocía historias del hombre polilla que se remontaban a décadas atrás, antes incluso de que la tragedia del puente ocurriera. Me acerqué a él, curioso por escuchar lo que tenía que decir. «¿Sabes, muchacho?», comenzó con voz pausada. «El hombre polilla siempre ha sido una parte de nosotros, incluso antes de que lo viéramos volar en la oscuridad. Es un símbolo de nuestra lucha, de cómo enfrentamos el miedo y la incertidumbre. Cada vez que alguien habla de él, en realidad están hablando de nuestra historia». Sus palabras resonaron en mí. Era cierto, el hombre polilla no solo era un espectro del pasado, sino un reflejo de la propia esencia de la ciudad. Cada avistamiento, cada historia contada, era un recordatorio de que, a pesar de la tragedia, la comunidad había encontrado la manera de renacer. Con el paso del día, decidí visitar la biblioteca local, un lugar que siempre había estado lleno de libros y relatos que hablaban de la historia de Point Pleasant. Me senté en una mesa, rodeado de volúmenes antiguos, y empecé a investigar más sobre el hombre polilla. Descubrí que, a lo largo de los años, muchos habían tratado de desentrañar su misterio, pero las historias variaban tanto como las personas que las contaban. Algunas lo retrataban como un mensajero, otras como un mal presagio. Sin embargo, en cada relato había un hilo común: la unidad que surgía de la adversidad. La tarde se deslizó suavemente hacia la noche y decidí regresar a casa. Mientras caminaba, observé las luces del pueblo parpadeando en la distancia. Pude sentir cómo la historia se entrelazaba con mi propia vida, con la de mis amigos y familiares. El hombre polilla era más que una leyenda. Era un recordatorio de que todos llevamos dentro la capacidad de enfrentar nuestros propios miedos. Al llegar a casa, me senté en el porche con una taza de café caliente. Mirando hacia las estrellas, recordé las historias que había escuchado y la fuerza de la comunidad. Cada estrella brillaba como una promesa, una señal de que la vida continúa, de que incluso en la oscuridad hay luz. Esa noche, decidí que seguiría compartiendo la historia del hombre polilla, no como un monstruo, sino como un símbolo de esperanza y resiliencia. En las semanas siguientes, la ciudad continuó celebrando su historia. Se organizaron charlas y exposiciones sobre el hombre polilla, y los habitantes comenzaron a contar sus propias experiencias y avistamientos. Las narraciones se convirtieron en un puente entre generaciones, uniendo a jóvenes y ancianos en una búsqueda compartida de significado. Cada vez que alguien mencionaba al hombre polilla, ya no había temor en sus voces, solo una profunda conexión con el pasado. La tragedia del puente y las vidas perdidas seguían siendo recordadas, pero ahora también eran parte de una narrativa más grande. Point Pleasant se había transformado en un lugar donde el dolor y la esperanza coexistían, donde la comunidad encontraba fuerza en las historias que compartían. Así,
El hombre polilla se convirtió en un faro, guiando a la ciudad hacia un futuro lleno de posibilidades. A medida que las estaciones cambiaban, la conexión con la leyenda se hacía más fuerte. No solo era un mito, sino un testimonio de cómo la historia puede ser una poderosa herramienta para la sanación y la unidad. Point Pleasant había aprendido a mirar hacia adelante, llevando con orgullo el legado de su pasado, y el hombre polilla, aunque siempre en la sombra, se había transformado en un símbolo de luz. A medida que los días pasaban, la historia del hombre polilla se convirtió en un hilo conductor que unía a los habitantes de Point Pleasant. Las charlas en la plaza, las exposiciones en la biblioteca y los relatos compartidos en las casas creaban un ambiente de camaradería que hacía tiempo no se sentía. Era como si, a través de la leyenda, todos encontraran un propósito renovado en sus vidas, un sentido de pertenencia que les ayudaba a enfrentar las cicatrices del pasado. Una noche, decidí asistir a una de las charlas organizadas en la biblioteca. El salón estaba lleno de gente, desde niños curiosos hasta ancianos que habían vivido los eventos de 1966 en carne propia. El ambiente era cálido y acogedor, y todos parecían esperar con ansias escuchar las historias que se compartirían. La bibliotecaria, doña Clara, se presentó en el escenario con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Hoy quiero que todos compartamos nuestras experiencias», dijo, su voz resonando con fuerza. «El hombre polilla es parte de nosotros, de nuestra historia, y cada uno de ustedes tiene algo que aportar». Las primeras manos se levantaron tímidamente, pero pronto el salón se llenó de voces. Un joven habló sobre un avistamiento que tuvo con su padre cerca del lago, describiendo cómo la criatura emergió de la oscuridad con sus ojos rojos brillando como faros. Una mujer mayor compartió su recuerdo del día del colapso del puente, cómo el miedo y la tragedia se apoderaron de la ciudad, pero también cómo el tiempo había sanado esas heridas. Cada historia era un ladrillo en la construcción de una nueva narrativa, una que hablaba de resiliencia y esperanza. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que el hombre polilla había trascendido su imagen de terror. Se había convertido en un símbolo de la lucha de la comunidad, de cómo habían enfrentado la adversidad y habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Al final de la charla, doña Clara propuso un proyecto: crear un mural en la plaza que representara las historias del hombre polilla y la historia de Point Pleasant. La idea fue recibida con entusiasmo. Todos querían participar, desde los artistas locales hasta los niños que dibujaban en sus cuadernos. Se estableció un grupo de trabajo, y pronto las reuniones comenzaron a llenarse de ideas creativas y colaborativas. Cada uno aportaba su visión: el hombre polilla volando sobre el puente en el fondo, escenas de la comunidad unida y elementos que representaban la esperanza y la fortaleza. Me convertí en parte activa de este proyecto y cada reunión me hacía sentir más conectado con mis vecinos. Así, comenzamos a reunir historias, fotografías y recuerdos. La historia del hombre polilla, que alguna vez fue solo un mito, se convirtió en un mosaico vibrante de la vida de la comunidad. Las viejas historias se entrelazaron con las nuevas, creando un tapiz que abarcaba generaciones. Mientras pintábamos el mural, sentí una profunda satisfacción. Cada trazo representaba una voz, una experiencia, un recuerdo. A medida que el arte cobraba vida, la leyenda del hombre polilla se transformaba en un símbolo de unidad, un recordatorio de que, aunque la tragedia había marcado a la ciudad, la esperanza siempre había encontrado su camino. Finalmente, el día de la inauguración del mural llegó. La plaza estaba decorada con luces y banderines, y una multitud se reunió para ver la obra terminada. Con un velo cubriendo el mural, el aire estaba cargado de expectación. Cuando se levantó el velo, un grito de asombro recorrió la multitud. Allí estaba, el hombre polilla en todo su esplendor, rodeado de imágenes de la comunidad y frases que representaban la esperanza y la unión. La reacción fue abrumadora. Aplaudieron, lloraron y sonrieron, y en ese momento supe que el hombre polilla ya no era solo un mito aterrador,
sino una parte integral de la identidad de Point Pleasant. La leyenda había encontrado un nuevo significado, uno que hablaba de la fortaleza en la adversidad y de la capacidad de la comunidad para levantarse y brillar, incluso en la oscuridad más profunda. La inauguración del mural fue solo el principio. A medida que la gente se acercaba para admirar la obra, comenzaron a compartir más historias sobre el hombre polilla. En ese momento, comprendí que la leyenda había cobrado vida de una manera inesperada. No solo había unido a la comunidad a través del arte, sino que había reavivado viejos recuerdos y traído a la superficie experiencias que muchos habían guardado en el fondo de sus corazones. Una vez que la multitud comenzó a dispersarse, un grupo de ancianos se sentó en un banco cercano, y no pude resistir la tentación de acercarme. Me senté con ellos, ansioso por escuchar sus relatos. Uno de ellos, don Miguel, un hombre de cabello canoso y voz profunda, comenzó a hablar sobre su encuentro con el hombre polilla. «Recuerdo aquella noche como si fuera ayer», dijo, mientras sus ojos se llenaban de recuerdos. Era una noche oscura, y yo estaba en el campo con mis amigos. De repente lo vimos. Sus ojos rojos brillaban como dos faros. En ese momento no sentí miedo, solo una extraña sensación de que estábamos siendo testigos de algo más grande que nosotros. En esa noche, historias fluyeron de unos a otros, y cada relato parecía enriquecer la leyenda de alguna manera. Los ancianos hablaban de cómo el hombre polilla había sido visto volando sobre el puente en las noches de tormenta, y cómo algunos decían que su aparición era un presagio de eventos trágicos, mientras que otros creían que era un guardián que protegía a la comunidad de peligros inminentes. Después de algunas semanas, la idea del Festival del Hombre Polilla comenzó a tomar forma. La comunidad decidió que no solo se celebraría la historia de la criatura, sino también la resiliencia de Point Pleasant. Se planeó un evento que incluiría música, danza y platos típicos de la región, además de actividades para niños. La plaza, que una vez había sido testigo de tragedias, ahora se convertiría en un escenario de celebración y unidad. El día del festival, la plaza estaba decorada con luces brillantes y coloridos estandartes que ondeaban al viento. Familias enteras llegaron para disfrutar del evento, y el ambiente estaba lleno de risas y alegría. Las canciones folk resonaban por toda la plaza, y los niños corrían de un lado a otro, mientras los adultos compartían historias y recordaban a aquellos que habían perdido en el colapso del puente. En medio de la celebración, un grupo de artistas locales se preparaba para presentar una obra de teatro basada en las leyendas del hombre polilla. La actuación narraba la historia de cómo la criatura había llegado a Point Pleasant y cómo, a pesar del miedo que había causado, había unido a la comunidad en tiempos de necesidad. Los actores, vestidos con trajes que evocaban la época de los años 60, interpretaron sus papeles con pasión, y el público aplaudía cada escena. Mientras observaba la actuación, sentí una profunda conexión con mi ciudad y sus habitantes. El hombre polilla, que alguna vez había sido símbolo de terror, ahora representaba la fuerza y la unidad de un pueblo que se había levantado de sus cenizas. La tragedia del puente no había logrado destruir el espíritu de Point Pleasant. Al contrario, lo había solidificado. Al finalizar el festival, las luces comenzaron a apagarse y la gente se reunió una vez más alrededor del mural. Doña Clara tomó el micrófono y con su voz temblorosa de emoción dijo: «Hoy no solo celebramos al hombre polilla, celebramos a cada uno de ustedes, a nuestra comunidad, a nuestra historia y a la esperanza que siempre nos ha guiado. Nunca olvidemos que aunque enfrentemos momentos oscuros, siempre hay una luz que nos guía». El aplauso resonó en la plaza, y en ese instante supe que el hombre polilla había encontrado su lugar en el corazón de cada uno de nosotros. La leyenda continuaría viva, no solo como un mito, sino como un recordatorio de que en la adversidad siempre hay una oportunidad para renacer y encontrar la luz. La vida en Point Pleasant comenzó a cambiar después de aquel festival. La leyenda del hombre polilla se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, pero también despertó un interés renovado en la investigación de lo desconocido. Los jóvenes de la comunidad
inspirados por las historias de sus abuelos, empezaron a organizar grupos para explorar los alrededores, buscando pruebas de la criatura y documentando sus hallazgos. Una noche, mientras un grupo de amigos se aventuraba cerca del bosque de Tigard, se encontraron con un viejo faro que había sido abandonado durante décadas. La estructura se alzaba como un guardián olvidado y la curiosidad los llevó a entrar. Con linternas en mano, comenzaron a investigar y después de un rato encontraron una serie de viejas fotografías y recortes de periódico que hablaban de avistamientos del hombre polilla. Cada imagen mostraba un nuevo ángulo de la criatura, y los relatos de aquellos que habían tenido encuentros cercanos parecían cobrar vida en sus mentes. Mientras revisaban los documentos, uno de los chicos, Javier, encontró un diario desgastado que pertenecía a un investigador que había llegado a Point Pleasant en los años 60. El diario contenía anotaciones sobre el colapso del puente, y lo que más llamó su atención fue la mención de una serie de eventos extraños que habían precedido a la tragedia. Al leerlo, el grupo se dio cuenta de que los avistamientos del hombre polilla no eran meras coincidencias. Había patrones que sugerían que la criatura estaba conectada de manera más profunda con la historia de la ciudad. Entusiasmados por su descubrimiento, decidieron llevar el diario al ayuntamiento para compartirlo con la comunidad. La noticia se esparció rápidamente, y al día siguiente se organizó una reunión en la plaza. La gente se reunió, intrigada por la posibilidad de desentrañar más misterios sobre el hombre polilla y su conexión con los eventos del pasado. Doña Clara, siempre la voz de la sabiduría, tomó la palabra y propuso que se creara un comité para estudiar los relatos y las evidencias que estaban surgiendo. Así, el Comité del Hombre Polilla nació. Sus miembros comenzaron a investigar a fondo, contactando a expertos en mitología y criptozoología y organizando noches de relatos donde los habitantes compartían sus experiencias. A medida que pasaban las semanas, la comunidad se unió en un esfuerzo colectivo por comprender el significado detrás del hombre polilla. Los relatos se convirtieron en un tejido de historias compartidas, donde cada persona tenía un lugar y cada historia contribuía a la narrativa colectiva. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos esta nueva fascinación. Un pequeño grupo de escépticos comenzó a alzar la voz, argumentando que revivir historias de terror solo traería más desgracia a la ciudad. Se generaron tensiones, y algunos incluso comenzaron a boicotear el comité, argumentando que era un intento de explotar el dolor del pasado. A pesar de esto, la mayoría de la comunidad se mantuvo firme en su deseo de explorar y entender. En Minoren, una de las reuniones, Javier, lleno de determinación, sugirió que se organizara una expedición al lugar donde había ocurrido el colapso del puente. La idea era rendir homenaje a las víctimas, pero también buscar cualquier indicio que pudiera conectar el pasado con el presente. La propuesta fue recibida con entusiasmo y pronto se estableció una fecha para la expedición. El día de la expedición, la atmósfera era de solemnidad y esperanza. Los participantes llevaban flores, velas y, por supuesto, el diario del investigador. Al llegar al sitio, un silencio reverente se apoderó del grupo. Cada uno de ellos sabía que estaban en un lugar donde la tragedia había dejado una marca imborrable. Se formaron círculos, se compartieron historias y se encendieron las velas en memoria de aquellos que habían perdido la vida. Fue en ese momento cuando, de repente, un susurro recorrió el aire. Algunos levantaron la vista y, para su sorpresa, vieron una figura oscura surcando el cielo. Sus corazones latieron con fuerza, mientras los ojos curiosos se centraban en la silueta que se perfilaba contra el atardecer. Eran grandes alas, y aunque la criatura no era del todo visible, el brillo de sus ojos rojos parecía resplandecer en la distancia. Un murmullo de asombro se extendió entre los presentes. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, pero el impacto de su presencia quedó grabado en la memoria de todos. En ese instante, comprendieron que el hombre polilla no era solo un mito. Era un símbolo de su lucha y su resistencia, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre habría una luz que guiara su camino. A medida que las semanas pasaron,
Tras el avistamiento del hombre polilla, la comunidad de Point Pleasant se transformó. La expedición no solo había dejado una huella en sus corazones, sino que había reavivado un sentido de unidad que muchos habían creído perdido. La gente comenzó a hablar abiertamente sobre sus miedos y esperanzas, y en cada rincón de la ciudad, los ecos de la historia compartida resonaban con más fuerza que nunca. El Comité del Hombre Polilla se volvió un punto de referencia en la vida del pueblo. Las noches de relatos se llenaban de risas y susurros, mientras la gente compartía no solo historias de la criatura, sino también relatos de amor, pérdida y superación. Doña Clara, con su sabiduría habitual, organizó un festival en honor al hombre polilla, donde las tradiciones locales se entrelazaron con las nuevas leyendas. Se prepararon platos típicos, se realizaron danzas y se ofrecieron talleres sobre la historia de la ciudad. El festival atrajo a visitantes de lugares lejanos, atraídos por la curiosidad y el misterio que envolvía al hombre polilla. Las calles se llenaron de color, música y risas, y por primera vez en mucho tiempo, la tristeza del pasado pareció desvanecerse, al menos por un momento. La ciudad se sentía viva, y había un aire de esperanza que flotaba en el ambiente. Sin embargo, los escépticos no se habían rendido. Un grupo liderado por un hombre llamado Carlos, quien había perdido a un familiar en el colapso del puente, seguía denunciando lo que consideraban una explotación de la tragedia. Carlos organizó una reunión para expresar su desacuerdo, y aunque el evento atrajo a algunos, la mayoría de la comunidad estaba más interesada en celebrar la vida y la resiliencia que en aferrarse al dolor del pasado. En una de esas noches de relatos, mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban sobre Point Pleasant, Javier se levantó para compartir su propia experiencia. Con voz temblorosa, habló sobre el avistamiento, sobre cómo había sentido una conexión profunda con la criatura, como si el hombre polilla no solo representara el miedo, sino también la esperanza y el renacer de la comunidad. Sus palabras resonaron en el corazón de todos, y un aplauso sincero llenó el aire. A medida que el festival continuaba en los años siguientes, el hombre polilla se convirtió en un símbolo de la lucha de Point Pleasant. La gente ya no lo veía como un presagio de desgracia, sino como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede surgir de las sombras. La ciudad adoptó al hombre polilla, convirtiéndolo en parte de su identidad. Con el paso del tiempo, la historia del hombre polilla se incluyó en los libros de historia local, y los relatos orales se transmitieron de generación en generación. Las festividades se volvieron anuales, y cada año se celebraba un homenaje a las víctimas del colapso del puente, donde se recordaba su memoria y se honraba la lucha de la comunidad por seguir adelante. En el fondo, todos sabían que el hombre polilla era más que una criatura alada. Representaba la transformación de Point Pleasant, un recordatorio de que el dolor puede ser sanado y que las historias, incluso las más oscuras, pueden llevar a la luz. En cada rincón de la ciudad se sentía su presencia, como un guardián que velaba sobre ellos, recordándoles que siempre hay esperanza, incluso cuando parece que todo se ha perdido. Y así, mientras el viento soplaba suavemente a través de las calles de Point Pleasant, el legado del hombre polilla continuó vivo, entrelazado con las historias de aquellos que habían encontrado en la oscuridad una razón para brillar. La vida seguía, y con cada nuevo día, la comunidad se fortalecía, unida por un pasado compartido y un futuro lleno de posibilidades.